Amados hermanos, pues Dios me lo bendiga ricamente. Los que traen la palabra de Dios, voy a pedirles que le abran el libro de Salmos 107. Salmos 107. Salmos 107, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Vemos cómo el salmista David expresa unas palabras y las repite por todos los libros de los salmos, que incita a que alabemos a nuestro Dios, porque Él es bueno. Nosotros a veces, o la humanidad en ocasiones, no entendemos la bondad de Dios para con los hombres, pero Dios siempre nos pide que lo alabemos. No es una exigencia, más bien es una necesidad del ser humano de alabar a Dios. La alabanza no es cantar. Cuando se expresa decir alaben a Jehová porque Él es bueno, cuando se expresa de alabanza es un símbolo de gratitud por los beneficios obtenidos por nuestro Creador. Son palabras que nosotros expresamos de lo profundo del corazón. Es algo que manifiesta nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho en todo nuestro caminar. Entonces, cuando Dios dice alaben a Jehová porque Dios es bueno, de hecho no es porque dice hey, cántele al Señor. El canto es una parte de la alabanza, pero lo que Dios más está pidiendo, hermanos, es que aprendamos a darle gracias por todas las cosas buenas que hace todos los días por cada uno de nosotros. Y empieza a expresar algunas de las cosas por lo cual debemos de darle gracias y debemos de darle alabanza. La alabanza, recuerde que es hablar bien de Dios, compartir a la gente cosas buenas de Dios, hablar lo que es correcto, lo que es verdad de Dios. Empieza el salmista David a hablar pues en este salmo. Solamente hay ciertas personas que lo hacen y que Dios acepta. Porque para siempre es su misericordia, dice el salmista David, porque para siempre es ¿qué? O sea, no existe día o momento que no tengamos la misericordia de Dios en nuestra vida. A veces el diablo nos hace sentir que no está la misericordia de Dios por las cosas que estamos pasando. Pero la Biblia dice que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Siempre va a estar cerca de nosotros. Siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Entonces dice la palabra, hermanos, díganlo los redimidos de Jehová, porque ha redimido del poder, los ha redimido del poder del enemigo. O sea, ¿por qué tenemos nosotros como cristianos que hemos sido redimidos del poder del diablo? Note, ¿por qué debemos de adorarlo? Porque nos ha librado del poder del diablo. Porque el diablo no tiene potestad ni autoridad sobre ninguno de nosotros, más que las que cada uno le quiera otorgar al diablo. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. De usted decide si le da lugar al diablo. Pero sin embargo, el diablo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Dice, dígalo los redimidos de Jehová, que nos ha librado del poder del enemigo. El enemigo es el diablo. Entonces nos ha librado del poder, o sea, el diablo no tiene ningún poder sobre nuestras vidas. ¿No es digno Dios de ser alabado? Si el poder del diablo ya no es poder contra nosotros, porque Él nos ha librado del poder del diablo. El diablo sigue teniendo poder ¿para con quiénes? Para los que no están redimidos por el Señor. Para los que no todavía tienen la fe puesta en Jesús. Para los que no se han bautizado todavía. No han sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, nosotros como cristianos, todo cristiano, deberíamos darle gracias a Dios todos los días, a cada momento, glorificar al Señor, porque nos ha redimido del poder del enemigo. O sea, el enemigo, el poder o los dardos de fuego de él
no pueden hacer efecto contra nuestra fe más que si nosotros le ponemos atención. Si nosotros dejamos de alabar a Dios, de darle gracias todos los días, el poder del diablo toma fuerza. Pero si nosotros le damos gracias a Dios desde muy temprano, alabamos a Dios las cosas buenas que hace por nosotros y las que sigue haciendo, entonces el dardo de fuego del enemigo se apaga. Los dardos de fuego del diablo que llegan a nuestra vida no tienen poder, porque en la alabanza que le damos a Dios se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida todavía. Entonces sigue diciendo el salmista David algunas de las causas, el cual por qué debemos siempre estar alabando a nuestro Dios. Dice, y los ha congregado de la tierra del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Nos ha qué? Nos ha congregado. De cuando andábamos en el mundo, cuando andábamos sin esperanza, sin Dios y sin esperanza, cuando andábamos en el pecado, dice, porque los he congregado. ¿Dónde está usted ahorita? Congregado, ¿verdad? Está en la iglesia. Entonces, eso es algo por lo cual deberíamos de darle alabanza a Dios, porque nos ha dado una congregación. Nos ha dado un lugar donde congregarnos, un lugar donde adorar juntos a Dios. Entonces, es una de las causas por lo cual dice, alaben a los redimidos de Jehová, porque, y dice, ¿por qué? Porque nos ha redimido del poder del diablo y porque nos ha traído de todas partes del mundo del pecado para congregarnos en un lugar para darle gloria, honra y alabanza. ¿Cuánta gente está en el mundo? Está bajo el poder del diablo, sujeto a las artimañas del diablo. Pero nosotros, Dios nos ha librado de esas artimañas del enemigo, porque nos revela cuando es el diablo y nos revela cuando es enfermedad, nos revela cuando el diablo está por atacar. Dios nos revela todo lo que el diablo quiere hacer. Entonces no es digno de que le demos gloria al Señor todos los días. Dice la Biblia, hermanos, entonces, note, cuando estuvimos en el mundo andábamos así, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, por el que viniese a la ciudad y habitase confiablemente. Dice, y alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. O sea, si Dios nos ha sacado de lo más terrible, de lo vil, de lo menospreciable, de donde estamos perdidos en nuestro engaño, dice, entonces alabe toda la gente lo que vemos que Dios hace con los que se van convirtiendo a Cristo. Debemos darle gracias a Dios que porque una persona se rindió a Cristo, alabemos al Señor porque se rindió a Cristo. Tenemos que darle ¿qué? Gloria y alabanza a nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Darle gloria y alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Por todas las cosas maravillosas que ha hecho, sacarnos del mundo de pecado, traernos a su reino y empezar a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Y sigue diciendo David, amados hermanos, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. O sea, tenemos que alabar ¿a quién? El gran amor que Dios tiene para con nosotros. Se puede imaginar, dice, cuán grande amor tuvo Dios que dio a su único hijo a morir por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Note el gran amor que ha tenido Dios para con nosotros. No es digno de poder adorar o de que cada mañana le demos gracias a Dios porque nos permite amanecer. ¿No será digno nuestro Dios que a mediodía en el caminar nuestra mente esté pensando en las maravillas que Dios hace en todo el mundo? Pero sin embargo, muchos redimidos del Señor, mucha gente no reconoce, no se acuerda que si vive por Dios vive, que si come por Dios come. Que si algo le pasa y Dios lo libera, es Dios el que tuvo misericordia. Si estuvo enfermo y luego sana, es porque Dios tuvo misericordia. Y muchos se olvidan de darle alabanza a Dios.
de glorificar a Dios. Dice la Escritura, hermanos, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Cuánta gente, hermanos, antes de conocer la misericordia del Señor, se encontraban atados a algún tipo de drogas, algún tipo de vicio, algún tipo de brujería, algún tipo de atadura demoníaca en su vida? Y dice la palabra, amados hermanos, que el Señor los libró. ¿Cuánta gente y cuántos testimonios hemos visto, amados hermanos, que el poder de Dios tan grande que ha salvado tanta gente y lo ha librado de tantas enfermedades de muerte? ¿O cuántos de nosotros hemos estado al borde de morir y el médico ha dicho, no había esperanza para ti, y sin embargo nos da la vida una vez más, nos vuelve a levantar? ¿Y por qué hace Dios con nosotros eso? Simplemente porque Dios es bueno, hermano. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, que a veces el ser humano no entendemos. Pero todo basta de clamar en la angustia. ¿Cuántos están acostumbrados a clamar en la angustia? Para muchos que no confían en el poder de Dios, mientras más se angustian, más se decepcionan del poder y del amor de Dios. Mientras más les empieza a ir mal, más se empiezan a olvidar de Dios y empiezan a buscar soluciones entre los hombres. Pero como cristianos, los redimidos, los que creemos en el Señor, cuando empiezan las aflicciones, empezamos a buscarle, a clamarle, sabiendo que Él es bueno y que para siempre es su misericordia para con los hijos de los hombres, que siempre va a estar allí. Solamente Dios quiere escuchar el clamor de alguien necesitado. Que alguien pueda llorar en el momento de que está sufriendo, de que anhela algo que no ha podido superar, que quiere ser libre de alguna atadura que sabe que lo ha intentado por muchas ocasiones. Dios quiere ver que el clamor, dice, y clamó en la angustia y Dios los libró. ¿Y qué es el clamor? ¿No es desgarrar el corazón desde lo más profundo? ¿No es desgarrar el alma? Decir, Dios santo, yo no puedo, necesito, tú eres el único que puedes ayudarme, solo tú puedes salvarme, solo tú puedes librarme, Dios. Desgarrar el corazón, siendo sincero, humillándonos ante el Señor y darle las gracias, porque para siempre es su misericordia. Cuando conocemos el amor de Dios, el que conoce y cree completamente en el gran amor de Dios, nunca se detiene de clamar en los momentos difíciles. Llega un momento difícil de la vida y se pone a clamar al Señor. Pero aquel que duda del amor de Dios no clama, porque tiene temor, porque tiene miedo que Dios lo escuche, o piensa que Dios no lo va a escuchar, porque no cree en la misericordia de Dios, no confía en el amor de Dios. Dice la palabra, note hermano, dice que había hombres que aún se rebelaron. Dice, en cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase. Cuando nosotros queremos vivir la vida y no queremos obedecer la palabra de Dios y queremos hacer lo que nosotros pensamos que es correcto, o lo que la gente nos dice que es correcto, y nosotros, sabiendo que tenemos la Biblia, la Escritura, que nos guía, que nos indica el camino correcto como debemos de vivir, y no le hacemos caso, entonces empezamos a tener problemas tanto del alma, problemas de moralidad, problemas de carácter, diferentes tipos de problemas. Y Dios empieza a quebrantar el corazón porque nada nos cae bien. Dice, por eso los quebrantó el corazón del hombre en su trabajo. Todo se les hace pesado, todo les desespera, todo quisieran se cansan de todo. Se acaban las visiones, los deseos, las esperanzas, se acaba la felicidad. ¿Por qué? Porque realmente se rebelaron contra la palabra de Jehová. Y aún así, el gran amor de Dios, sabiendo que
que en ocasiones nos rebelamos contra la palabra del Señor, dice la Escritura lo que hacía todavía. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, una vez más, pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, fueron rebeldes a la palabra de Dios, no obedecieron al Señor, se rebelaron, se apartaron por su mal camino. Y dice la palabra, cuando ya estaban gravemente atormentados por su conciencia o por el diablo, dice la palabra, clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Dios? Los rechazó. De ninguna manera. No lo rechazó. Qué maravilloso nuestro Dios. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Y cómo Dios libró de aflicciones? ¿Así? ¡Pum! ¿Se desaparecieron? No. Nos da las circunstancias, nos suple la necesidad para que se acabe la aflicción. Si no tienen una aflicción fuerte pastor, es que no tengo trabajo, casi ya no tengo para la comida, algo está pasando, Dios le quita la aflicción. ¿Cómo? Le da un trabajo. Si alguien se encuentra muy grave, los medicamentos no hacen efecto, no sucede nada. ¿Y cómo Dios le libra? Haciendo que los medicamentos surtan efecto. Dios empieza a cambiar las circunstancias. Dios empieza a arreglar las cosas para que entonces la aflicción se vaya de nuestra vida. Porque estamos tan acostumbrados a mirar lo material que hasta que aprendemos a creer en lo espiritual, lo material se nos hace poco. Pero cuando no confiamos todavía completamente en Dios, Dios empieza a darnos lo que necesitamos. Señales que a veces ni siquiera son necesarias, pero empieza a mostrarse poco a poco en nuestra vida. Dios es tan maravilloso que nos conoce, pues Él nos creó, Él nos hizo, y de alguna manera sabe lo que nos duele, lo que nos lastima, y sabe cómo puede librarnos de la aflicción. Para librarnos de la aflicción, si yo tengo mucha hambre, ¿cómo me va a quitar la aflicción el Señor? Dándome de comer. Si tengo sed, y tengo mucha sed, y estoy agonizando de tomar agua, ¿qué me va a dar Dios? Agua, lo que necesito realmente para no tener la aflicción, para no sufrir. Entonces Dios no solamente dice, ok, te libra la aflicción, y ya. Y usted ya por mente y en su mente, no tengo hambre, no tengo sed. No, es que sí tiene sed, y sí tiene hambre. Lo que Dios hace es que suple la necesidad. Dios suple las cosas que hacen falta para que entonces la aflicción se vaya de nuestra vida, porque Dios suple la necesidad de la gente. ¿Cuánta gente que tiene necesidad llega a una despensa cuando menos lo esperan? Llega el auxilio de alguien cuando menos lo espera, porque Dios está supliendo la necesidad para librarlo de la aflicción, porque Dios en su intimidad miró que estaba clamando a Dios, que estaba suplicando a Dios en su dolor, en su tristeza, en su desesperación. Entonces Dios lo escucha, dice la palabra. Entonces Dios lo oyó y lo libró de sus aflicciones. Pero muchas veces la gente no quiere clamar a Dios, no quiere darle gracias a Dios. Y por esas razones Dios dice, alaben a Dios porque Dios es bueno. Hablen bien de Dios, glorifiquen a Dios, prediquen a la gente sus buenas obras, todo lo que Dios hace. Platíquenlo a la humanidad, díganle lo que Dios ha hecho con usted. Es lo que Dios quiere que hagamos, que platiquemos a la gente las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha librado de todas las aflicciones. A veces no tenemos conocimiento pleno de todo el Evangelio, de que no conocemos la Biblia muchas veces, porque a muchos pues no les gusta leer, pero sí han recibido completamente los beneficios de Dios, se han recibido los milagros de Dios, se han recibido desde el día que tienen uso de razón, que Dios los ha ayudado, que Dios los ha bendecido. Y lo que Dios quiere es que publiquen sus obras. Llegará el momento en que va a publicar su evangelio, porque es una necesidad. El evangelio, cuando llega a la vida de la gente, lo libra de la ruina. Por eso que es necesario que prediquemos el evangelio. Si no predicamos el evangelio, no vamos a ayudar a otros para que conozcan la misericordia de Dios. Tenemos que proclamar el evangelio. Si no proclamamos el evangelio, me estoy siendo egoísta, solamente la misericordia de Dios para mí, pero la gente necesita de la misericordia de Dios también.
Sigue hablando el salmista David, hermano, dejando ese testimonio tan maravilloso. Dice, lo sacó de las tinieblas y de sombra de muerte y rompió sus prisiones. Qué maravilloso es cuando alguien se encuentra atado a algún tipo de cosa espiritual, una brujería, en las drogas, espíritu de muerte, cualquier tipo de atadura. Y que cuando menos esperamos sentimos la gloria del Señor. Ay, me siento bien, quiero adorar a Dios, quiero glorificar a Dios porque ya no siento la enfermedad, ya no siento el dolor, ya no siento esa tristeza, se fue la depresión de mi vida, ya tengo ánimos y esperanza para el día de mañana. Nos libra de todas estas cosas, hermanos. Y cuando sentimos que nos libra, ¿cuál es la respuesta del corazón del hombre? Agradecimiento. Alabar a Dios, o sea, hablar bien de Dios. Y empezar a decir a la gente, ¿sabes una cosa? Dios estaba atado como tú, pero Dios tuvo misericordia de mí y me libró, me cambió, me sanó, me perdonó. Y podemos decir a la gente estas cosas. Después dice, y publiquen a la gente las obras grandiosas que Dios ha hecho con los hijos de los hombres. Que hablemos a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. Ningún ser humano, ningún redimido puede decir que no ha sido tocado por la gracia y por la gloria y por la misericordia y por las bondades de Dios. Todos nosotros hemos recibido bendiciones de Dios y todos los días. O sea que no hay ningún pretexto para que digamos, es que yo qué voy a hablarle a la gente, ¿qué le voy a decir? Todos hemos recibido algo grande de Dios. El salmista David sigue hablando y diciendo en la escritura, hermano, por todo lo que ha hecho, lo libró, rompió sus prisiones, lo libró de la muerte. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. O sea que no solamente tiene que hablarlo por usted, sino tiene que hablarle a los demás. Y por lo que usted ve que hace Dios con otras personas. Si usted ve que Dios sanó a una persona, publíquelo a la gente. Es que miren, yo vi cómo Dios le quitó el cáncer a esa persona. Dios puede hacerlo contigo también. Mira, solamente alábale, glorifícale, entrégate a Dios. Mira, busca a Dios. ¿Será algo difícil publicar lo que Dios ha hecho en otra persona para compartírselo a otra persona, para darle esperanza del poder de Dios y del amor de Dios? ¿Será acaso difícil? ¿Saben para quiénes es difícil? Para los malagradecidos. Para los que, aunque Dios les hace cosas maravillosas, no le agradecen a Dios, no glorifican a Dios. Para ellos es difícil. Dice la palabra, vivid como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, vivid como sabios, no como necios. ¿Cómo vive el necio? Ya mañana oraré, ya mañana predicaré, ya mañana, por el momento voy a disfrutar, por este momento voy a disfrutar de la vida, voy a pecar, no voy a predicar el evangelio, no voy a predicar las obras maravillosas de Dios, por este día no, mañana, vivir como necio. Piensan que la vida la tienen todos los días. ¿Cuánta gente viendo estas pandemias que están, que hemos pasado y las que vienen todavía más adelante? ¿Cuánta gente sin esperarlo pasaron a la eternidad sin Cristo? Pero otros pasaron a la eternidad con Cristo. ¿Cuánto tiempo tardaba la gente en morir? Cuestión de días. Algunos se fueron y publicaron rectamente las obras del Señor en sus vidas y pasaron a la eternidad con Cristo. Pero otros pasaron a la eternidad sin Cristo. Y a otros nos tocó mirar personas cercanas de nosotros que pasaron a la eternidad sin Cristo y fuimos responsables de no compartirles las misericordias de Dios y el poder de Dios. Y sigue siendo el momento tan difícil de la vida. Los tiempos son malos, las cosas se empiezan a poner más horribles cada día. Que el Señor dice, mira, alaben la misericordia de Jehová. Alaben su misericordia. Dice la palabra, y fueron afligidos. Bueno, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades.
A toda la gente, en algún momento, se quiere salir con la suya. Quieren pecar, quieren vivir de una forma incorrecta, quieren vivir la vida loca, como dicen por ahí, pero termina Dios quebrantando toda su vida como la están viviendo. Quebranta sus vidas, los vuelve otra vez más a su camino, los despierta, los libera, entienden su mal camino, Dios los hace volver a su camino, los empieza a bendecir y dice, alaben la misericordia de Dios, porque si Dios no quiere, se quedan en el pecado. Si Dios no lo libra, se mueren en el mundo. Pero Dios, en su gran misericordia, aún nos sigue alcanzando de donde andemos, nos sigue trayendo del mal camino donde estemos. Dice la palabra, desmenuzó los cerrojos de hierro, fueron afligidos los insensatos. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cuánta gente se les quita hasta las ganas de comer por lo que están padeciendo? ¿Cuánta gente hasta dejan de... Además ya no les sabe la comida, ya no quieren comer. Y poco a poquito se van dejando morir. ¿Y de quién viene eso? Por su rebelión contra Dios. Porque tan maravilloso es poder honrar a Dios, hermanos, para que la misericordia de Dios nos mantenga vivos, nos mantenga sobrios, nos mantenga estables espiritualmente. Pero si seguimos pecando en rebelión, desobedeciendo la palabra de Dios, llega el momento, amados hermanos, en que podemos llegar a perder hasta las ganas de comer. Y cuando uno pierde las ganas de comer es porque pierde las ganas de vivir, porque las cosas le han salido tan mal, porque las cosas no son como uno quisiera que le salieran. Le han salido tan mal las cosas que dice, pues Dios ya se olvidó de mí, ¿para qué quiero vivir? Y tanto es el desánimo y dice, no, es que sí quiero vivir, es que sí quiero vivir, pero ni hambre tengo, ni hambre tengo. Se les ofrece de comer, comen cualquier cosita, porque ya no lo sabe. ¿Por qué? Porque su rebelión contra Dios, por no publicar los beneficios y las obras de Dios con los hijos de los hombres, por no predicar, por no publicar las misericordias de Dios a la gente, el pecado nos arrastra, nuestra rebelión, nuestra humana debilidad nos arrastra a no hacer las cosas de Dios. Empieza a enfermarse en nuestra alma y empezamos a tener necesidad de muchas cosas y no podemos saborearlas. Algunos dicen, por fin encontré trabajo, y trabaja y no tiene sabor su trabajo. Dice, ok, por fin voy a comer un manjar y no le sabe ese manjar. Empieza a perder el sabor de la vida. Empieza a perder la necesidad de leer la Biblia, empieza a perder la necesidad de estar en la iglesia, empieza a perder todo tipo de necesidad porque su alma se está cauterizando por causa del pecado. Pero aún así Dios está esperando el clamor de cada uno. Aún así Dios está esperando que alguien pueda sentir la misericordia de Dios y diga, aún tengo la esperanza, aún puedo clamarle a Dios porque aún tengo un aliento de vida. Aún tengo poquitas fuerzas para clamarle. Aún puedo, en el lecho de la muerte, aún puedo clamar la misericordia del Señor y adorar su misericordia. Y entonces dice la palabra, y el Señor nos oyó. El Señor nos oye y nos libra de nuestras aflicciones. Y nos saca del lecho de muerte y nos da la vida una vez más. ¿Por qué? Porque clamamos a Jehová. Porque confiamos en su amor. Porque confiamos en su misericordia, no confiamos en nuestros errores, no confiamos en lo que hacemos o hemos hecho para Dios, confiamos en quienes somos delante de Dios. Dice, alaben sus redimidos. Sabemos que como hijos de Dios hemos sido redimidos del pecado, somos hijos de Dios y por esa razón podemos clamarle a nuestro Dios. La sangre de Cristo nos da el acceso a poder clamar a la misericordia del Señor en cualquier momento de nuestra vida. Y dice la palabra, hermanos, fueron afligidos, su alma abominó todo aliento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová
en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Note la palabra que usa, pero clamaron a Jehová. O sea, no se dejaron llevar. Cuando ya sintieron que todo estaba, Dios les permitió, les dio una pequeña lucidez en su mente de decir, hijo, yo aquí estoy. No es todo para tu vida. Allí no acaba tu vida. Ahí no acaba la novela de tu vida. Aún hay esperanza. Tengo algo para ti. Entonces, es cuando uno se detiene y empieza a clamar a la misericordia de Dios, porque aún las cosas siguen todavía adelante, hermanos. Aún el capítulo de nuestra vida no se acaba en ese momento, porque Dios tiene muchas cosas maravillosas para cada quien. Dios quiere que usted publique las maravillas de Dios. Dios quiere que usted y yo publiquemos las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida y las cosas maravillosas que hace en la vida de la gente, hermanos. Que usted aprenda en su corazón a glorificar a Dios, a alabar a Dios en su casa, en la calle, en la iglesia y en todo lugar. Traiga en su mente las grandes cosas que Dios ha hecho y que adore al Señor. Que en todo le dé gloria a Dios, que en todo le dé gracias a Dios, que en todo, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Si usted se pone a pensar, yo me pongo a pensar, ¿por qué debo de darle gloria al Señor en mi vida todos los días? Es porque todos los días me libra de las huestes del diablo. Porque todos los días me libra de mi propio mal. Todos los días me libra de mi propia carne. Todos los días, amados hermanos, me mantiene en la fe. ¿Por qué no he de darle gloria al Señor si por gracia y por su pura misericordia estoy con vida predicando el Evangelio? ¿Por qué no debemos de darle gracias todos los días? ¿Cuál es la razón por qué no deberíamos de? No existe ninguna razón viable por la cual el ser humano, el creyente, el que cree en Jesús, le deje de dar gloria a Dios. No existe nada, hermanos, más que nuestra propia necedad, más que nuestra propia rebelión que nos puede llevar a consecuencias y a causas que nos pueden llevar a llorar. ¿Por qué no podemos levantarnos y darle gracias a Dios muy de mañana? ¿Por qué? Porque muchos ni siquiera oran cuando están comiendo. Porque muchos ni siquiera oran para dormir. Y le dan gracias por el día de victoria o de derrota que tuvieron ese día, y que por su pura misericordia van a poder dormir y tienen donde dormir. Dice la Escritura, hermano, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué es lo que libra a la gente de la ruina? ¿Qué es lo que libra a la gente de la ruina? Su palabra. ¿Qué pide Dios que hagamos? Que llevemos esta palabra a la gente para que Dios los libre de la ruina, para que Dios los ayude, para que Dios los salve, para que Dios haga cosas grandes en sus vidas. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros somos los responsables de llevar esta palabra a la gente para que Dios los sane y los libre de la ruina. Ahora póngase a pensar, ¿ha llevado usted esta palabra a la gente para que Dios sane a la gente? ¿La ha publicado? ¿La ha compartido? ¿O cuánto tiempo tiene que no lo hace? Póngase a pensar, ¿qué tanto tiempo tiene que no publica el Evangelio? Que no habla a la gente del amor de Dios. ¿Por qué mucha gente, hermanos, en vez de darle esperanza a la humanidad, los empieza a aplastar diciendo no hay esperanza? Si tenemos un Dios de esperanza y de misericordia, tenemos un Dios que siempre está esperando que alguien clame de lo más profundo de su corazón. Un Dios que no se detiene por nada, por ninguna causa humana, sino que Dios está esperando siempre ver la angustia interna de una persona. Y no estamos hablando de religiones, estamos hablando de clamar a Dios. No estamos hablando de que tal iglesia y tal, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que Dios es el Dios de amor de toda la humanidad. Y quien se atreva a clamar a Dios va a escuchar Dios el clamor de esta persona. Por eso tenemos que llevar esta palabra de amor y de esperanza a la humanidad para que Dios nos sane, para que Dios nos libre, para que la gente en el momento difícil de su vida aprenda a clamar a Dios y Dios los libre. Y Dios los libre. Y el Señor dice, amados hermanos,
alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En el 22, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Cómo quiere que publiquemos nuestro Dios? Con júbilo. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. Porque estamos felices, porque nos ha librado, nos ha perdonado, nos ha dado la oportunidad de vivir, nos da la oportunidad de tener fe. Entonces, ¿qué publicarlo con qué? Con júbilo. ¿Qué nos cuesta decirle, hermano, Dios te ama, mira, vamos a la iglesia, Él quiere escuchar tu voz, mira, Dios te quiere perdonar. No hay nada difícil para Dios, es el Dios de toda carne, no existe nada difícil. En Dios hay esperanza, vamos, acompáñame al templo. Publíquelo con qué, con júbilo, con gusto, con gozo, sabiendo que usted ha experimentado toda esa misericordia. ¿O quién no ha experimentado esa misericordia? Creo que no existe nadie que no haya experimentado la misericordia de Dios. Y el Señor dice, mira, publiquen mis obras con júbilo, con gusto, con gozo, sabiendo que es un Dios de amor, de misericordia, y que está esperando que alguien clame, hermanos. Está esperando Dios mirar a uno de sus hijos que esté triste, que esté caído, engañado por el diablo. Llega usted con júbilo y lo anima. En vez de entristecerlo, le da ánimo. Que usted le llega con tristeza, no hay esperanza, hermano. Ni modo, tu pecado te tiene así. Te vas a morir, ni modo, te vas a morir. ¿Qué hace la gente? Más entristece. Que si usted le llega con esperanza, con amor, con misericordia, pero hablándole realmente que lo que le tiene así es su pecado, pero que Dios quiere perdonarlo, que Dios quiere ayudarlo. Pero solamente de usted depende cuánta gente se va a salvar. Y de usted depende también qué tanto quiere crecer, qué tanto quiere madurar. El Señor, amados hermanos, enseña al pueblo. Hablando a los efesios, nos habla de una forma de vivir, de una forma de adorar, de una forma de estar con el Señor. Por ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar bien el tiempo. Que no obremos como necios, sino como sabios. Que aprovechemos bien el tiempo. Si usted está en el trabajo, hay en un poquito de oportunidad, puede proclamar las misericordias de Dios. Así como podemos andar compartiendo muchas cosas y platicar muchas cosas, bien podemos compartir la misericordia de Dios a la gente en todo lugar donde estemos. En todas partes podemos publicar, hablar, compartir la misericordia de Dios. Dice la Escritura, hermanos, porque los días son malos. ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo, hermanos? No hay tanta gente tan mala, tan rebelde, que no quiere nada con Dios. Tanta gente que no se toque el corazón para matar a alguien, para robar a alguien. Dice, aprovecha bien el tiempo. Vive agradecido con Dios. Vive glorificando a Dios. Vive compartiendo el mensaje de amor y de esperanza a la humanidad. Aprovecha y aprende a clamar a Dios en todo momento. Aprende a ser agradecido con Dios en todo lugar. Porque los tiempos son malos. La gente se está convirtiendo muy mala. ¿Cuánta gente se está volviendo al mundo, hermanos, y no quiere nada con Dios? Pero hay un remanente, hay gente, hay mucha gente que sí quiere de Dios y que está esperando que alguien de nosotros llegue y les diga, mira, hay esperanza para tu vida. Dios mandó a su Hijo morir en la cruz, quiere perdonar tus pecados, quiere sanar tu alma, tu vida, tu cuerpo, tu espíritu. Dios quiere ayudarte. ¿Qué nos cuesta dar un mensaje de esperanza a alguien?
a quien Dios nos acerque y le miremos que esté en necesidad. Pero muchos no están viviendo como sabios, están viviendo como necios, no están aprovechando el tiempo. Pueden estarse pasando mirando películas en el momento que pueden evangelizar, pueden estar mirando, navegando por la página, navegando en diferente lugar, olvidándose completamente de su compromiso y prepararse para publicar las verdades de Dios a la gente. Se está olvidando de prepararse, de leer la Biblia, y en vez de leer la Biblia se la pasa mirando las cosas que suceden en todo lugar, mirando videos y videos y más videos que no glorifican a Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? Somos culpables de que nosotros mismos nos encontremos en la situación que podamos estar. Porque si nosotros estamos cuidando bien el tiempo, estamos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Aprovechar el tiempo. Nos queda un poquito de tiempo libre después que sale de trabajo. Hay que aprovecharlo para hacer algo para nuestro espíritu o para alguien que tiene que conocer el mensaje del Evangelio. Y dice la palabra, hermanos, les exhorta a la gente, dice, no os embriaguéis con vino. Pero antes dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros? Dice la palabra, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Porque lo que Dios quiere es salvarnos, perdonarnos y que llevemos este mensaje a la humanidad. Dice, seamos sabios y entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué Dios envió a su Hijo a morir en la cruz? ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Para salvarlo a usted, para salvarlo a mí. ¿Qué tengo que tener yo? ¿Cuál fue el mandamiento que Dios me dejó? Que vaya y publique las obras que Dios ha hecho con los hombres y conmigo mismo. Que predique el Evangelio. Yo tengo que aprovechar el tiempo publicando el Evangelio, compartiendo el mensaje de esperanza, hablando con júbilo a la humanidad de las esperanzas que hay en Cristo Jesús. Y termina, hermanos, diciendo, aquí en el libro de los Efesios, no os embriaguéis con vino, el cual causa disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, no busquemos cualquier causa, cualquier cosa que nos traiga paz al corazón, que pensemos que nos trae tranquilidad y paz al corazón. Como tanta gente que dice, ok, con un poquito de licor me olvido de mis penas, un poquito de licor, de cerveza, me voy a olvidar de mis problemas. Dice, no, eso te va a causar disolución, te va a volver disoluto, disoluta. Te va a hacer que peques más, que te enredes en el pecado. Dice, antes bien ser lleno del Espíritu. Llénate de Dios, llénate de la palabra, llénate de la obediencia de Dios. Porque eso sí llena el alma, eso sí da paz al corazón, eso fortalece el corazón humano, fortalece el espíritu y nos da visión de qué debemos de hacer y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nos da el consejo terminal y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, ¿qué tiene que tener su corazón? Todo el camino donde quiera que ande, cantando alabanzas, dando gracias a Dios. Qué bueno eres, mi Dios. Dios, hiciste salir el sol sobre mi vida. Dios, gracias por la lluvia. Bendito sea Dios, alabado sea tu nombre. Gracias por el trabajo, gracias por la comida. Donde quiera que ande, en su corazón, en su mente, un corazón agradecido por todo lo que Dios hace en su vida y lo que Dios hace en otras personas. Todo el tiempo en su corazón agradecimiento. Si algo malo pasa, gracias Señor, porque un propósito maravilloso hay en mi vida para todo esto. Por algo está pasando esto, Señor, te doy gracias por lo que estoy viviendo. Gracias por lo que padecí. Gracias por lo que voy a padecer. Gracias por las cosas que me permites que pase y me mantienes con vida todavía, para publicar tus alabanzas, para publicar las obras que tú haces con cada uno, Señor.
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, hable bien de Dios. Denle gracias a Dios en su corazón, porque Dios es bueno. Porque Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Entonces, ¿qué nos cuesta alabar a Dios en el corazón? Y en todo momento decir, qué bueno eres, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Mi Dios, gracias porque me permitiste caminar, porque me permitiste comer. Gracias, mi Dios. Qué bueno eres, Señor, porque tengo esto, tengo aquello. Gracias. ¿Qué nos cuesta tener un corazón agradecido? ¿Dónde? En sus corazones. Que les diga a todo el mundo que se encuentre usted en su trabajo o en la escuela diciendo, ¡hey, Dios me dio de comer, Dios es bueno, Dios me sanó! Si está en el camino, tan solo es necesario que usted esté agradecido con Dios. Ya que Dios selecciona para que le hable usted los mensajes, tómelo aparte y compártale el amor de Dios a esa persona. Y sea agradecido con Dios. Sea agradecido porque ha hecho tantos milagros en nuestra vida, que no existe ningún pretexto para no poder adorar. No existe ningún pretexto por qué no venir a la iglesia a adorarle. Dice la palabra, glorifiquen su nombre los redimidos de Jehová y vengan a sus atrios los que Dios ha redimido del pecado. Porque es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de Él. Porque un corazón agradecido para con Dios, amados hermanos, manifiesta el agradecimiento cuando estamos en la iglesia. Porque queremos darle gracias, porque queremos adorarle, porque queremos cantar, que queremos relacionarnos con el Espíritu de Dios en la iglesia. Y venimos a la casa de Dios, y estamos en la casa de Dios, porque sabemos que en este momento, que en este lugar, unidos glorificaremos a Dios, le cantaremos a Dios. Y algún milagro llegará a nuestra vida en este lugar, como los milagros que ha hecho Dios con tanta gente en este lugar. Y algunos han sido agradecidos y algunos no. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Dar gracias a Dios en todo. En todo. Mira, Señor, que me pasó esto. Gracias, Señor. Mira, Dios, me está pasando. Gracias, mi Dios, porque tú tienes un plan perfecto. Nunca llegas tarde. Toda tu obra es perfecta. Y todo lo que haces lo haces con amor. Y si algo me está pasando mal es porque tú tienes algo perfecto para mi vida. Tú quieres cambiar mi forma de ver la vida, tú quieres cambiar mi forma de hablar, me quieres cambiar en algún aspecto de mi vida. Te doy gracias por lo que estoy viviendo, Señor. Dale gracias a Dios en todo, dice la palabra. En todo. No nomás en lo bueno. Job, amados hermanos, le dijo a su esposa cuando estaba pasando todo el tiempo de prueba y de aflicción, le dijo, ¿le daremos gracias a Dios por lo bueno y no por lo malo? Te has vuelto con una de las neófitas, una de las mujeres necias, porque piensas que a Dios solamente se le da gracias y se le adora por lo bueno que es con nosotros. Porque las cosas malas que Dios permite en nuestra vida son para nuestro bien, son para perfeccionar nuestro carácter, para mirar nuestros errores, para reconocer que somos débiles, para reconocer que somos un vaso frágil, que de cualquier cosa podemos desmoronarnos. Pero Dios nos dio algo que se llama clamor, para poder clamar a Dios en el momento difícil de nuestra vida. Cuando pensamos que todo está acabando, entonces podemos clamarle en nuestra angustia. Cuando ya todo se encuentra perdido, clamar al Señor y estar seguro que nos va a escuchar. Estar seguro que nos va a escuchar. ¿Cuántos pueden estar seguros que Dios nos va a escuchar? Porque dice la palabra que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Qué maravilloso es Dios, hermanos. ¿Cree usted que Dios no es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda honra, de toda gloria? ¿Cree usted que usted
¿Tiene algún tipo de pretexto de no acercarse a Dios? ¿De no darle gracias a Dios por la mañana? ¿De no agradecer a Dios por los alimentos? ¿De no agradecer a Dios todas las cosas en su vida? Lo que tiene, lo que ha obtenido, lo que compra o lo que no compra. ¿No puede darle gracias a Dios todos los días? Y publicar las obras maravillosas de Dios en nosotros. Voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Le vamos a entonar una alabanza a Dios en el cual vamos a entregar nuestro corazón completo al Señor. Y si alguien desea pasar al altar y decirle: Dios, te estoy agradecido contigo, Señor, porque aunque no merezco lo que tengo y lo que soy, aún me mantienes de pie, Señor. Me mantienes con vida, me mantienes con esperanza, me mantienes con el gran deseo de seguirte sirviendo. Solo porque tu misericordia así es, solo porque tu gran amor así es. Gracias te damos, Dios. Gracias.